Amén. Amén. Adelante, hermano Armando. Pues bienvenidos sean todos a esta clase de la Escuela Bíblica Dominical. Esta es la lección 5 del estudio Respuesta del Señor Jesucristo. Esta lección quinta se titula 3 respuestas del maestro al maestro de Israel. Y para que las vayamos ubicando, se encuentra en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan y va a abarcar del versículo 1 al 21. Entonces, para irla ubicando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nuestro texto a memorizar se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3, que a continuación voy a leer. Dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es nuestro texto a memorizar. Como una introducción, vamos a ver la historia de Nicodemo, el encuentro que tuvo con Jesucristo. Y previamente, como veíamos en lecciones anteriores, en Juan capítulo 2, los versículos 23 y 25, nos da como un antecedente. Y dice que estando en Jerusalén en las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, es decir, los milagros que hacía Jesús. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres y muchos creían en Jesús, pero por los milagros que hacía. Es decir, creían que venía de parte de Dios, pero realmente no tenían un concepto preciso o certero de quién era realmente Jesús. Y había un maestro de Israel, es decir, un hombre que se llamaba Nicodemo, cuyo nombre significa vencedor o conquistador sobre el pueblo, y era uno de los principales entre los judíos, es decir, los principales se reunían en un consejo que se llamaba Sanedrín, que estaba formado por 71 miembros, entre nobles, sacerdotes, escribas, y ese consejo pues lo presidía el sumo sacerdote, que digamos este consejo era una autoridad religiosa, política y judicial. Y pues eran muy estudiosos de la ley y los profetas, los miembros de este consejo. Y Nicodemo estaba muy impresionado por los milagros de Jesús y deseaba conocerlo, saber más de Jesús, pero también quería pues tener una especie de diálogo de maestro a maestro. Él consideraba que Jesús era un rabí, o sea, un maestro de la ley por sus conocimientos, pero lo visitó a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué? Porque también era una manera que tenía Nicodemo de protegerse y de no entrar en conflicto con sus colegas fariseos por el hecho de visitar a Jesús. Y pese a la hora en que lo visitó, Jesús lo recibió a Nicodemo. Es decir, a Jesús no le importó la hora en que Nicodemo, podríamos decir, importunaba tratando de dialogar con Jesús, cuando Jesús, pues, uno pensaría pues que estaría muy cansado y pues lo que deseaba era dormir, pero Jesús vemos que siempre está dispuesto a atender nuestras necesidades a cualquier hora del día. Y Jesús estaba interesado en escuchar a Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupaba por la vida de este maestro. Y vemos que Nicodemo pues había visto los milagros de Jesús y tenía pues un interés, digamos, legítimo en conocerlo. Y cuando se presenta con Jesús, pues lo que le dice es rabí, es decir, lo reconoce como maestro. Eso vemos en Juan 3:2. Y dice que había venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, reconocía a Nicodemo que estas señales, esos milagros, venían de parte de Dios, y también le daba la categoría de maestro a Jesús.
Pero vemos aquí que en la vida de Nicodemo iba a tener, digamos, varias etapas. La primera, digamos, que sería Nicodemo como un conocedor carnal de Jesús. Es decir, él lo conocía de manera superficial cuando tuvo su primer encuentro. Después su primer encuentro y el diálogo que tiene con Jesús y lo que le dice Jesús, entonces Nicodemo tiene una transformación de la visión que tenía de Cristo. Entonces lo vemos la siguiente vez que vemos a hablar en el Evangelio de Juan acerca de Nicodemo, es cuando los fariseos le reclaman a los alguaciles por no haber aprendido a Cristo. Y entonces Nicodemo les pregunta a los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces le respondieron los fariseos, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso lo vemos en Juan 7, 51 al 52. Pero aquí vemos que en digamos, este desencuentro que tiene con sus colegas fariseos, Nicodemo habla porque ya había tenido un encuentro previo con Jesús. Entonces le dice, pues primero necesitan escucharlo para poder conocerlo. ¿Y por qué decía esto Nicodemo? Porque él ya había escuchado a Jesús, ya había tenido un encuentro con él. Y esta vez Nicodemo habla sobre Jesús, pero ya no habla escondida, sino que realmente habla sin importarles lo que pensaran de él sus digamos, compañeros de religión. Y finalmente, la siguiente vez que habla el Evangelio de Juan sobre Nicodemo es ya después de la muerte de Jesús. Eso lo vemos en Juan 19, 39, 40, cuando, bueno, después de la muerte de Jesús, vemos que Jesús, José de Arimatea le pide a Pilato que le entregue el cuerpo para que sea sepultado, el cuerpo de Jesús. Y entonces vemos que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, es bastante valioso. Y entonces tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvían en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí Nicodemo pues ya tiene digamos, un último acercamiento con Jesús, pero ya le reconoce, es decir, ya sabe la naturaleza verdadera de Jesús. ¿Por qué? Porque como vemos en Salmos 45:8, dice, mirra y aloe y casi exhalan tus vestidos desde palacio de marfil te recrean, que es un salmo dedicado al rey. Entonces, Nicodemo, pues ya le da la categoría de rey, y ya conoce la verdadera naturaleza de Jesús. Entonces vemos que hay una transformación en el entendimiento de Nicodemo de la naturaleza de Jesús, pero para eso, para llegar digamos, esa última etapa, pues primero debió haber tenido un primer encuentro con Jesús. Y este primer encuentro fue muy, muy importante, muy significativo, muy vital para la vida de Nicodemo. Entonces, vemos en los pasajes que van de Juan, capítulo 3, del 1 al 21, que qué fue lo que trataron Nicodemo con Cristo. Como ya habíamos visto, primero Nicodemo le reconoció a Jesús como un maestro y reconoció también que sus milagros provenían, si realmente no, Creo que nuestro hermano tuvo un problemita con el internet. Esperamos un momentito que se restablezca.
Hermano, Armando, creo que su micrófono está cerrado. Ahí está. Ya lo escuchamos. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, vemos que en la respuesta de Jesús a Nicodemo, aparentemente no tiene relación con las primeras palabras de Nicodemo, porque Jesús le dice, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, a Jesús no le interesaba tanto que lo reconociera como maestro, ni que supiera que sus milagros provenían de Dios. A lo que le interesaba a Jesús era la salvación de Nicodemo. Entonces, aparentemente Nicodemo hubiera pensado, bueno, después de reconocerlo como maestro y tratar de hacer un diálogo de maestro a maestro, pues me va a dar las gracias, pero no, a Jesús le interesaba otra cosa, es decir, le interesaba la salvación de Nicodemo. Por eso va directamente al punto, es decir, a lo urgente, a lo más importante. Y así debería ser pues nuestra actitud cuando nosotros compartimos de Cristo, es decir, primero tratar de procurar y dar el mensaje de salvación. Y ya después vemos otros temas. Entonces, digamos que Jesús se sale de cualquier protocolo y va directo a la necesidad de Nicodemo. Entonces, vemos que el Señor estaba hablando con un fariseo que pensaba que por su manera de vivir y su conocimiento, pues tenía derecho a participar o estar en el reino de Dios. Pero pues los fariseos, de hecho el nombre, digamos, significa los apartados, como era la naturaleza de un fariseo. En Lucas 18:11 vemos que cuando el fariseo oraba consigo mismo, decía, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adultos, ni aún publicano. Es decir, tenía un concepto muy elevado de su propia persona. Y así también en Juan 9:34, cuando habla acerca del ciego y le dice al ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es decir, ellos tenían como una máscara, una especie de máscara o actitud de superioridad en relación con otros miembros de la comunidad. Entonces Jesús necesitaba ubicar que podemos ubicar realmente en su verdadera naturaleza. Y esa verdadera naturaleza es que Nicodemo comprendiera que era un pecador y que necesitaba ser salvado. Entonces vemos que Nicodemo, que digamos tenía el pensamiento, pues se interpreta de manera carnal, pues digamos, las palabras de Jesús, y le dice en Juan 3:4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, le parecía un poco absurda la respuesta, las palabras de Jesús, porque decía, pues, ¿cómo van a ser un hombre de nuevo? Pero, pues, Nicodemo estaba tomando las palabras de Jesús de forma pues literal, y no estaba pensando en las palabras de Jesús de manera espiritual. Entonces vemos que el Señor le responde y le tiene paciencia, es decir, bueno, vamos a pasar a otra etapa. Ahora te voy a explicar en qué consiste esto de nacer de nuevo. Entonces vemos en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 6. Si gusta leerlo, hermana Araceli. Es Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, vemos en esta respuesta del Señor dos puntos. Primero, del nacimiento, digamos, natural, es decir, lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza de lo que lo engendró. Por eso dice, lo que es nacido de carne es.
Es decir, aunque el hombre pudiera entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer físicamente nuevo, que era lo que, como lo interpretó Nicodemo, no estaría más cerca de un nuevo nacimiento que si no pudiera hacer esto. Es decir, no se trataba de una cuestión. Entonces, ¿qué significa nacer de agua y tú? Pues antes algunos enseñaban que se refiere al bautizo y ser bautizado en el Espíritu Santo, a hablar lenguas, pues esto no es. Es decir, la enseñanza es que la verdadera purificación de Dios es una obra sobrenatural, es una obra divina. Entonces, cuando el Señor Jesús le hablaba a un maestro de Israel, es decir, un experto en la ley, le estaba refiriendo que no se podía salvar por sus propios medios. Es decir, la purificación del pecado no se puede realizar por medios humanos. Y esto tenía pues también, le trata de hacer entender Jesús que bueno, al ser Nicodemo maestro de la ley debía conocer ciertos pasajes que hablaban sobre esta situación. Por ejemplo, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Y bueno, la purificación de los pecados que no se podían lavar ni por los sacrificios que ofrecían de animales. Y eso lo habla también Hebreos 10, 11, 12 y 14, que me va a permitir leerlo. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, la única manera en que Nicodemo podía lavar sus pecados era a través de Jesucristo y teniendo un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, ese es el significado de que lo que es nacido de carne, carne es. Entonces, vemos que le decía también después en Juan 3:5. Si gusta leerlo, hermano Negrete. Creo que está puesto su... ¿Me repite la cita? Juan, capítulo 3, versículo de 5. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Entonces, ese era, digamos, lo que Jesús quería que aprendiera. Entonces, después en los versículos 7 y 8, le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, después le da una explicación, un ejemplo que podría ilustrar esta situación. Le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, le dice, tú no tienes control sobre esta operación, es decir, como el viento, que hay un juego de palabras entre el viento y espíritu. Dicen, no puedes controlar la dirección del viento, hacia dónde soplan, pero sí puedes sentir el viento, es decir, sentir su acción sobre ti. Y de esta manera le decía, pues tú no puedes controlar cómo opera el Espíritu Santo, pero sí te es posible saber cuando está obrando en tu vida y en tu corazón. Y eso es lo mismo que nuestro Señor está diciendo aquí, cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, después de haber tenido una transformación. Es decir, después de haber reconocido sus pecados, haber pedido perdón, haber sido perdonado y haber recibido a Cristo en su corazón. Y entonces le decía, pues, Nicodemo preguntó, pues, ¿cómo puede ser esto, verdad?
Y eso lo vemos en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, todavía él no comprendía bien cuál era la situación. Y entonces aquí Jesucristo le responde, bueno, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, aquí le estaba diciendo Jesucristo, bueno, tú venías como un maestro para poder tener un diálogo de maestro a maestro, pero ahora es necesario que tú desciendas al nivel de alumno, es decir, que cambies tu actitud. Y al cambiar tu actitud, entonces vas a estar en una posición en la que puedas aprender de lo que el maestro, que es Jesús, te va a enseñar. Y aquí es cuando Nicodemo se pone en una situación en la que está dispuesto a aprender. Entonces vemos que para que podamos aprender, primero debemos de tomar la posición de alumno. Es decir, no podemos tratar de aprender del maestro si nos creemos nosotros también un maestro a la altura o superior al maestro que nos va a dar una enseñanza, o si pensamos que ya lo sabemos todo. Entonces, aquí es cuando con esta pregunta, con la respuesta que le da Jesús, que le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, con esa pregunta lo trata de ubicar de manera que Nicodemo se ponga en una posición en que esté dispuesto a aprender y que realmente la palabra de Jesús pueda caer en buena tierra. Entonces, ¿y por qué le dice Jesús esto? Bueno, porque Nicodemo debería de saber pues que había pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban sobre lo que Jesús le estaba diciendo. Y eso lo vemos en Ezequiel 36, del 25, versículos 25 y 27 al 27. Lo voy a leer, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que os andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, aquí Jesús le pregunta, bueno, tú eres maestro y desconoces la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que habla sobre lo que yo te estoy diciendo. Entonces, aquí con esta pregunta, Jesús lo estaba poniendo, digamos, en el modo en que Nicodemo pudiera ponerse en una situación humilde y pudiera estar dispuesto a absorber, es decir, aprender lo que Jesús le iba a decir. Esto le explicó que, primero, eso lo vemos en Juan, dice, de cierto digo que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio si no se han dicho cosas terrenales, si no creéis. ¿Cómo creeréis si diré las celestiales? Entonces le dice, bueno, si te digo las cosas terrenales y no las puedes creer o comprender, pues menos vas a entender las espirituales. Entonces, aquí y después viene en el versículo en Juan 3:13, viene la explicación de esto. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí Jesús revela su naturaleza. Es decir, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, aquí vemos que Jesús se pone como le trata de explicar que él tenía una preexistencia, es decir, le trata de explicar su naturaleza divina. Y después en Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí hablaba sobre la forma en que Moisés, eso lo vemos en Números 21 del 8 al 9, que dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vivían no porque vieran la serpiente, o sea, la serpiente de bronce, sino porque tenían fe
en lo que Dios le había dicho a Moisés. Y aquí le estaba también tratando de ilustrar por medio de pasajes que Nicodemo comprendía. Bueno, tú debes tener también esa fe para poder vivir. Y después, como vimos en el capítulo 19 de Juan, Nicodemo comprendería muy bien este pasaje o esta explicación que Jesús le estaba dando en ese momento, cuando después vería en la muerte cuando Jesús es levantado en la cruz. Entonces, este pasaje le da pues significación a Nicodemo, pues por las palabras que antes le había dicho Jesús. Entonces también vemos en Juan capítulo 3, versículo 15. Si gusta leerlo, hermana Mari. Es Juan capítulo 3, versículo 15. Bueno, doy muchas gracias al Señor porque pues Él, como siempre, ha sido fiel. Y, dice, pues gracias a Dios, aunque para que todo aquel que en él casa, cree no se muy pierda, jovencito, mas tenga muy vida jóvenes, eterna. por pocos días. Y bueno, Así, el Señor, así nos revela la naturaleza de Jesucristo. Si la persona del Señor Jesucristo en la cual se debe creer para ser salvo. Entonces aquí ya adquiere un significado el nacer de nuevo. Es decir, no se puede ser o nacer de nuevo por obras o por leyes o por ceremonias, sino por la fe en Jesucristo. Y no es por un esfuerzo humano, sino por la fe en nuestro Señor, es decir, por gracia. Entonces, aquí vemos cuando toda esta lección la concentra nuestro Señor Jesucristo en el versículo que lo hemos escuchado muchas veces y ha servido pues de gran bendición para las labores evangelísticas, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es como el resumen que le hace Jesucristo de toda la lección que le había estado dando a Nicodemo. Este es un versículo pues muy utilizado, incluso a veces cuando yo me acuerdo que habíamos partidos de fútbol americano y cuando alguien anotaba un gol de campo, alguien sacaba un letrero que decía Juan 3:16 atrás, que era una forma de evangelizar a las personas que incluso veían los partidos, y muchos hermanos pues han utilizado este versículo para compartir la palabra de Dios y para poder llevar a las personas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque resume pues todo el mensaje de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a lo más precioso. ¿Para qué? Para que fuera sacrificado por nosotros. Para que todo aquel que en él cree, es decir, aquí cuando dice para todo aquel, está incluyendo no solo a los judíos, sino a los gentiles, es decir, a todo el mundo, tanto de esa época como las siguientes. Y eso, pues, a Nicodemo le debería abrir, digamos, el panorama para pensar, bueno, hay salvación más allá de su religión, más allá de su grupo, es decir, más allá de lo que él podía pensar. Dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ese era el propósito de Jesús. Jesús no quería que Nicodemo lo reconociera como maestro ni que le hablara sobre sus milagros. Lo que quería Jesús es que Nicodemo tuviera vida eterna. Y ese es el propósito que nosotros también debemos tener cuando compartimos de Jesús a las personas. Es decir, no debemos de perder el foco ni digamos, la diana, es decir, la meta de nuestras palabras, que a fin de cuentas debe ser llevar a Cristo a las personas y que comprendan que tienen necesidad de Jesús, que comprendan que no se pueden salvar solos ni pueden hacer nada para ser salvos, sino que ya la obra está hecha por Jesucristo cuando vivió, murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Y por fe, por gracia, es decir, no es algo que nosotros hagamos, sino es un
regalo que se nos da, podemos ser salvos. Entonces es cuando, pues como una persona que está condenada a muerte, le ofrecen el indulto, pues no tiene que hacer nada, o sea, tiene que reconocer que cometió una falta, que es culpable, pero por gracia puede ser salvo. Entonces, aquí es lo que Jesús, a fin de cuentas, trataba de que Nicodemo tuviera esa seguridad de creer en Jesús. Entonces vemos en Juan capítulo 3, versículo 17, que cuando Jesús ya le explica que, y voy a citar ese versículo, dice, no vino para condenar, sino para salvar. Es decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Es decir, Jesús no podía condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado de antemano por el pecado. Entonces, el propósito de Jesús era salvarlo. Entonces, Jesús quería que Nicodemo le quedara claro que él estaba condenado. Es decir, que estaba hablando con un condenado a muerte y que su propósito era que él fuera salvo y que Nicodemo no tuviera la seguridad de que él, por su estatus de maestro o por ser miembro del Sanedrín o por ser muy estudioso de la ley, ya tenía el reino de Dios, es decir, ya estaba salvo, sino que él comprendiera que tenía necesidad de Cristo para tener esa vida eterna. Entonces en Juan 3:18 vemos que también que Jesús le dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, si tú crees, pues no vas a condenación. Sí, pero si no crees, pues ya has sido condenado de antemano. Es decir, ya tienes esa sentencia de muerte, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién era ese unigénito Hijo de Dios? Pues Jesucristo. Esto es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, que debe de tener esa urgencia. Entonces vemos también, si vemos, hermana Araceli, si nos puede leer Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Aquí vemos cuál es el problema del hombre. Sí, 19, hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es. Entonces aquí vemos que también, digamos, le trata de explicar lo que antes le había dicho sobre la naturaleza de la carne y el espíritu. Es decir, la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo vino al mundo. Pero ¿qué pasaba con muchos fariseos y muchos judíos? Pues amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más el pecado, su vida aparentemente buena, que acercarse a la luz, es decir, a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Pues porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo, pues aborrece la luz. ¿Por qué? Porque la luz pone un foco sobre sus pecados y los saca ahora sí que los saca a relucir. Entonces los pone en evidencia. ¿Y para qué? ¿Y por qué no se acerca a la luz? Pues para que sus obras no sean reprendidas. Entonces le dice, bueno, ¿en qué situación está Nicodemo? Pues estaba en una situación de apariencia, de presentarse como sus amigos, sus compañeros fariseos, aparentemente sin pecado, pero le dice, no, tú lo que tienes que hacer es ir a la luz. ¿Para qué? Para que pues realmente no te pierdas y si no lo haces es bueno porque no lo hacen las personas, porque no quieren que sus pecados pues, sean puestos en evidencia. ¿Por qué? Porque el cristiano al realmente reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, está reconociendo sus pecados, está poniendo sus pecados
a la vista de todos. ¿Por qué? Porque no podemos ser salvos si no somos salvos de algo. Es decir, si no hemos sido salvos del pecado, si no nos han perdonado nuestros pecados. Y aquí pues tenía que haber primero un reconocimiento en nuestro anatomía. Dice, el que ha nacido no puede creer en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 21. Entonces, diga, hay un notable cambio en la manera de vivir. Es decir, las obras son un reflejo de la obra de Dios que ha hecho en él. Por eso decimos que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él por gracia nos da esa vida eterna, pues hacemos obras como consecuencia de esa transformación. Es decir, hacemos obras no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos por Jesucristo, hacemos obras. Es decir, damos testimonio de ese encuentro con Cristo, de esa transformación. Entonces, aquí hay un antes y después de Jesucristo. Y eso es lo que deseaba Jesús, que con ese encuentro con Nicodemo, que hubiera un antes y un después. Es decir, que saliera de esa noche transformado y siendo otro hombre. Y eso es lo que hemos experimentado los que hemos tenido alguna vez un encuentro con Jesús. Ya no somos los mismos después de haber hablado con Él, después de habernos puesto en una situación en la que podamos acerca de nuestra verdadera naturaleza. Y vemos aquí cómo Nicodemo entró a hablar con Jesucristo pensando que iba a tener un diálogo de maestro a maestro, pero realmente al final él comprendió que el maestro era Jesucristo y que él debería ponerse una actitud de alumno. Es decir, comprender su verdadera naturaleza para poder aprender y ser transformado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos las aplicaciones. Si antes hay algún comentario, hermanos, o alguna duda. Bueno, a mí me llama mucho la atención, Armando, de que él era experto en la ley, ¿verdad? Nicodemo era experto en la ley. Entonces, ahí Jesús lo confronta porque el Señor Jesús hace mención de lo que ya se había visto, de lo que ya conocía Nicodemo, de las escrituras, ¿verdad? Y donde estaba muy claro, en las escrituras, de que el Señor llegaría en un momento en que cambiaría los corazones del hombre. Y él, pues, realmente lo conocía teóricamente, en teoría, pero no lo entendía completamente cómo era esa transformación. Y entonces él enseguida ya se le revelan, no solo como maestro, sino le dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ya se le está revelando a él, es una revelación pues muy personal, ¿verdad? Que es así como Dios trabaja con nosotros, muy, muy en lo personal. Ya le dice, yo soy el Hijo de Dios. Y en mí deben de creer para tener la salvación. No es un proceso humano, sino es un proceso espiritual, ¿verdad? Entonces, se me hace maravillosa la revelación cómo se le revela a Jesús a él como un salvador. Y luego ya no habla más Nicodemo, aquí en el diálogo nada más habla Jesús y ya, Nicodemo ya no puede responder nada, sino que ya se va a su casa y yo creo que empieza el proceso de cambio, ¿verdad? En él. Sí, eso era. Así es, vemos aquí con la historia de Nicodemo que las palabras que él había aprendido, incluso se sabía de memoria, estoy seguro que se las sabía de memoria, adquieren su verdadero significado cuando tienen un encuentro con Cristo. Es decir, entonces hasta que Cristo le explica y le muestra el verdadero significado de esas palabras que él ya conocía, entonces Nicodemo las comprende.
Entonces vemos que podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pero hasta que no hemos sido transformados por nuestro Señor, pues ese conocimiento realmente no va a tener un significado en nuestro corazón, en nuestra vida. Si realmente no vamos a comprender el verdadero significado de esas palabras, y nos va a parecer como cuando Nicodemo le pregunta, pues, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿de qué manera se puede ocurrir? Y entonces es cuando Jesús le explica y Nicodemo calla. ¿Por qué? Porque comprende que el maestro, es decir, es Jesús. Y entonces es cuando Jesús se muestra y su verdadera, en su naturaleza, pues divina. Entonces, ¿alguna otra comentario, hermanos, antes de ver las aplicaciones? Bueno, entonces vamos a ver. Primero, la primera aplicación de nuestra lección es que el Señor Jesucristo recibió a Nicodemo siendo de noche. Es decir, siempre está Jesús dispuesto a conversar con nosotros cuando tengamos un problema en cualquier hora del día. Es decir, Jesús, siempre debemos de tener la confianza en que Jesús nos escucha, comprende nuestras necesidades y Él está dispuesto a escucharnos si nosotros vamos a su encuentro. Entonces, esa confianza debemos de tenerla siempre. Es decir, siempre hemos tenido nosotros para un problema, cualquier 24 horas del día, los 365 días del año, Dios está dispuesto a escucharnos. Y Él sabe qué hay en nuestro corazón. Él sabe pues todas nuestras necesidades, pero le agrada que nosotros se las planteemos y reconozcamos que solo Él puede resolverlas. Es decir, que tengamos la actitud correcta delante de Él. Lo segundo, Nicodemo recibió otra respuesta del Señor Jesucristo acerca del tema de nacer de nuevo. Y esas las vemos pues en Juan 3:3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la segunda respuesta ya está en las aplicaciones. Sí, la segunda la vemos en Juan 3:5, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos que hay como una progresión en la explicación que le va dando Jesús. Y la tercera es en Juan 3:10, y se respondió Jesús el Hijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Entonces cuando lo ubica Jesús para explicarle pues todo su mensaje que lo vemos resumido en Juan 3:16. La tercera aplicación es, la explicación del Señor partió desde la serpiente que Moisés levantó en el desierto para sanidad de su pueblo. Es decir, aquí le estaba recordando un pasaje para que después él pudiera entender esa referencia con la muerte de Jesús en la cruz. Y recordemos que Nicodemo fue el encargado de preparar el cuerpo de Jesús. Es decir, podemos imaginarnos todo lo que pasó por la mente de Nicodemo cuando estaba preparando el cuerpo de Jesús y la imagen de Jesús en la cruz, pues fue una imagen muy poderosa en su vida porque lo relacionaba con las palabras que Jesús le había dicho esa noche. Entonces vemos que pues se recordó Nicodemo estas palabras. La cuarta aplicación última es como fariseo, Nicodemo pensaba que era necesario hacer algo para tener pureza delante de Dios. Eso lo pensaba cuando entra con Jesús en su encuentro, pero el Señor Jesús le enseñó que no es un asunto de hacer, sino de creer en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, no es una cuestión de que él tenía que hacer algo, cumplir con un rito, o saber algo, o aprenderse de memoria toda la ley y los profetas, sino que era una cuestión de fe, de creer. Y aquí prácticamente le decía a Nicodemo, debes dar un salto, pero un salto de fe. No es algo que tú puedas hacer para poder tener esa salvación. Entonces vemos pues que estas son las respuestas que, como dice en nuestra quinta lección, pues son las tres respuestas del maestro al maestro de Israel, porque dice, ¿tú eres un maestro de Israel? Bueno, pues
iba a comprender Nicodemo, pues quién era el verdadero maestro, y la lección que le dio, pues fue una lección de vida, pues, de vida eterna, porque realmente lo que Jesús quería con Nicodemo es que él comprendiera la manera en que él podía ser salvo. ¿Hay alguna otra pregunta o una aplicación que también ustedes puedan sacar de esta lección, hermanos? Sí, adelante, hermano. En el versículo, amados hermanos, 11, debe ser para nosotros una reflexión. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no recibís nuestro testimonio? Para mí, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hablamos a veces va algo alejado de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, tenemos que hacer una reflexión en nuestras vidas para entregar completamente nuestra vida al Señor. Así es, hermano. Y como dice el pasaje, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Es decir, no podemos hablar sobre Jesucristo si no hemos tenido un encuentro con Él, si no hemos sido transformados. Entonces, de lo que podemos hablar es de nuestra experiencia, de ese encuentro que tuvimos. Y ese es el testimonio que damos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Y cuando ven la gente una vida transformada, es el testimonio poderoso que va a hablar de Cristo a las personas que no lo conocen. Pero si no hemos tenido un encuentro con Cristo, pues no podemos hablar sobre Él. Por más, ni podemos comprenderlo. Estaríamos como Nicodemo cuando inició la conversación con Jesucristo, pues sabía la ley, pero no la comprendía. Así éramos nosotros antes de tener un encuentro con Cristo. Podíamos a lo mejor tener un pensamiento intelectual acerca de Jesucristo y de la salvación, pero hasta que no lo experimentamos en nuestra vida, pues no supimos realmente lo que significaba eso. Hermano, si me permite. Gracias. Mire, yo lo relaciono mucho y me acuerdo en las lecciones para niños que decíamos que el corazón nuestro late las 24 horas del día, constante, nunca se detiene. Y el día que se detiene es por la voluntad de Dios. Así ahora en la vida de Nicodemo. Y lo que decía usted de que el Señor siempre tiene su línea abierta. Siempre podemos comunicarnos con Él. Voy a esto, hermano, en que lo que usted dice de que podemos hablarle, podemos decir a cualquier hora del día y de la noche, Él siempre está ahí, igual que nuestro corazón. Entonces, Él vive en nuestro corazón y por nuestro corazón. Es todo. Así es, hermana, y sabe y comprende nuestras necesidades. Así es. Pero le agrada que se las expresemos, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. ¿Algún otro comentario o duda, hermano? Adelante. También, hermanos, yo sí sugiero que cuando demos el mensaje de este capítulo de salvación, de compartir, lo hagamos completo. No nada más el versículo 16, sino lo que sigue, para que realmente la persona que nos escucha tome una decisión correcta, ¿verdad? Así es. Y es muy importante lo que dice el capítulo, el versículo 17 de Juan 3. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, a veces muchas personas que no han tenido un encuentro con Cristo piensan que el cristianismo es
personas que quieren condenar a la gente a que se vaya al infierno y atacarlos y no. Lo que la gente debe comprender es que condenados ya están. Lo que el cristiano quiere es que sean salvos. Es decir, porque la Biblia es clara: por cuanto todos pecaron, pues estamos, o sea, todos significa todos, es decir, estamos todos condenados. Entonces, lo que busca el cristiano, es decir, lo que quiere Jesucristo es que la gente sea salva. Entonces, es muy importante, pues, nosotros darle un sentido a la palabra de Dios para decirle, bueno, este versículo de Juan te dice es con la intención, pues, de que tú seas salvo. Es decir, no vengo a decirte, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, pues, pecador y condenado, ya estás. El propósito de Jesucristo, pues, es que tú tengas a vida eterna y seas transformado, y por gracia, no por obras o algo que tengas tú que hacer para ganarte la salvación, sino por gracia. Es decir, es un regalo que te da Jesús, y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo y recibirlo por fe. En el versículo 19, hermano, también habla de una advertencia, ¿verdad? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, también hay esa advertencia, ¿verdad? Así, a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente rechaza a Jesús si realmente, pues, lo único que tiene que hacer es reconocer su naturaleza y pecaminosa y aceptarlo a Él como su Señor y Salvador? No tiene que hacer ninguna obra ni tiene que cumplir ningún rito. Pero aquí nos explica pues la razón, o la sin razón más bien, de por qué la gente pues a veces no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, cuando a veces una persona está, pues, en una situación de pecado y ama más a su pecado, es decir, a su naturaleza pecaminosa o a la situación en la que está, que a la luz. ¿Por qué? Porque la luz pone, pues, en descubierto, pues, su verdadera naturaleza, le quita máscaras y muestra a las personas tal como son. Entonces, a veces para una persona es mejor estar en una situación de apariencias, una situación en la que piensa que nadie va a ver su pecado, o piensa que su pecado es algo bueno. ¿Por qué? Porque está en una situación, pues, de aparente comodidad, pero realmente está en una situación de peligro y en una situación, pues, de muerte. Entonces, eso es lo que debemos hacerle comprender a las personas en la grave situación en la que se encuentran, y para que realmente vean, pues, que lo que necesitan es salir de ahí, no permanecer en esa situación. ¿Algún otro comentario antes de pasar con nuestros hermanos?